Un muy pero muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a estar estudiando justamente sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver justamente sobre la personalidad y divinidad justamente del Espíritu Santo. Pero antes, como siempre, vamos a buscar al Señor a través de su Espíritu Santo para que nos pueda iluminar y poder entender este mensaje. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad en tu día santo en que podemos estudiar tu palabra. Te suplicamos, te imploramos que tu Espíritu Santo pueda capacitarnos para justamente entender sobre él. Te lo suplicamos humildemente todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos justamente el estudio de hoy, que vamos a estudiar sobre la divinidad y personalidad del Espíritu Santo. Hay muchas personas que dudan porque no se habla mucho en la Biblia y eso es exactamente así. No hay mucha mención, pero vamos a ver justamente los fundamentos que nos demuestran que existe el Espíritu Santo y es la tercera persona de la divinidad. Pero comencemos rápidamente, ¿sí? El primer punto. Dificultad del estudio. De las tres personas de la Trinidad, divinidad o deidad, el Espíritu Santo es la persona de la cual la Biblia nos ofrece menos información, lo que le estaba diciendo recién. No es que la Biblia no hable del Espíritu, lo hace abundantemente, pero generalmente usa metáforas o un lenguaje figurado que hace difícil conocer realmente cómo es el Espíritu Santo. Interesante acá, ¿no? Acá no, nos habla bastante, pero en lenguaje figurado, y eso es lo que nos hace difícil de entender. Dice, el Espíritu constantemente quita su atención de sí mismo para ponerlo en Cristo y a la verdad. Y de paso les digo que no voy a leer todos los versículos porque son muchos versículos, pero les invito a que ustedes puedan poner pausa, buscar los versículos. En este caso, cuando habla de Cristo están Juan 15, 26 y 16, 14, y cuando habla la verdad en Juan 16, 13. Ustedes pueden poner pausa y buscar justamente esos versículos y leerlos, porque es muy abundante, por eso no vamos a estar leyendo cada versículo, ¿sí? Repito, búsquenlo ustedes mismos. Así que continuemos. Vemos que es dificultad encontrarlo. Pero vamos al punto número 2. Los nombres del Espíritu Santo. Del hebreo es ruach, ¿sí? Y básicamente significa aire en movimiento o amplio, ¿sí? El viento, aliento, vida o principio de vida. El espíritu humano, temperamento o modo de ser, persona, espíritu divino. Todo eso significa ruach. No solamente es viento, fíjense algo interesante, aunque sí apunta a eso obviamente, pero habla de temperamento, modo de ser, persona y del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento usa ruach para referirse a Dios como un presente y activo en el mundo y en particular entre los seres humanos. Noten acá lo interesante, acá nos presenta el Señor al Espíritu Santo en forma activa en el mundo y está justamente activo porque hace algo, porque Él estuvo en la creación, ¿sí? En el griego, justamente en el Nuevo Testamento, aparece la palabra pneumak, también significa aire en movimiento, viento, aliento, expresa el principio de vida, ¿sí? Es el nombre más común para el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pneumak, ¿sí? Aparecen numerosos calificativos para que describen su relación con el Padre y con el Espíritu o su naturaleza divina. Noten que acá Neumak y Ruach no está hablando de viento, aliento, ¿sí? Exactamente. Ahora también aparece en el griego paráclitos. Y es interesante esta palabra porque significa literalmente uno que es llamado a estar junto a otro. Interesante acá. Uno que es llamado para estar junto a otro es la palabra paráclitos. En segundo lugar está la palabra ayudador, consolador, intercesor, maestro, compañero. Y además tiene una connotación legal y puede significar tanto como defensor, abogado o acusador. En el griego para abogado se usa otra palabra, pero es asociado acá, ¿sí? Abogado, ¿sí? Va al mismo lado porque es defensor, aunque no es la palabra que dice la Biblia. Describe el carácter y la obra del Espíritu Santo, Paráclitos, no dice qué hace, ¿sí? Y es muy interesante acá porque acá nos presenta que es el ayudador, consolador, es el intercesor, es el maestro, el que nos enseña y compañero que está siempre con uno, ¿sí? Entonces,
Paráclitos nos describe el carácter y justamente la obra del Espíritu Santo. Vamos al tercer punto. Solo les repito, no va a ser largo hoy la lección porque hay muchos versículos, así que les invito a ustedes que puedan buscar y leer. Repito, ¿sí? Posee los atributos esenciales de la personalidad. Tiene voluntad. Lo pueden buscar en 1 Corintios 12, 11. ¿Sí? Tiene inteligencia y conocimiento, y ahí tienen todos los versículos, ¿sí? En Hechos 15, 28, Romanos 8, 27 y 1 Corintios 2, 10 y 11, ¿sí? Tiene sentimientos y emociones, Romanos 15, 30 está eso. Noten, es interesante, tiene atributos esenciales de una persona como nosotros. Tiene voluntad, inteligencia, conocimiento, sentimientos y emociones, ¿sí? Y esto es importante, esta parte que es muchas palabras, actúa como una persona, ¿sí? Porque enseña, y ahí tienen todos los versículos, testifica, convence, guía, oye, habla, revela, inspira, llama, envía, concede dones, prohíbe e intercede. Ahora les hago una pregunta. Eso no hacemos nosotros como personas, no enseñamos, no oímos, no guiamos, no hablamos, no llamamos. Evidentemente es una persona, ¿sí? Que hace todo esto, ¿sí? Actúa como una persona, pero puede ser tratado como una persona. ¿Cómo? Se le puede mentir, se le puede tentar, se le puede resistirle, se le podemos entristecer, lo podemos hacer llorar, ultrajarlo, ofenderlo, blasfemar contra él, si hablan mal de él como una persona, invocarle. Noten, estos son todos atributos de personas. ¿A quién le mentimos? A una persona, a alguien que puede aceptar o no la mentira, pero en el caso del Espíritu Santo, nosotros le podemos mentir, pero Él sabe perfectamente que le estamos mintiendo, ¿sí? Esto es interesante. Ahora, vamos al cuarto punto, ¿sí? Noten algo interesante, tiene nombres divinos, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor, Espíritu del Padre, Espíritu de Jesús, Espíritu de Cristo, Espíritu del Hijo. Es interesante acá porque acá nos está hablando de Dios, ¿sí? El Padre, acá el Espíritu del Señor. Recuerden cuando dice Jehová el Señor, está hablando del Padre. Esto lo hemos visto en otra clase, ¿sí? Entonces acá noten, muchos dicen que es el Espíritu de Cristo, pero acá está hablando del Espíritu del Padre. En Mateo 10, justamente 20 dice eso, Espíritu del Padre. Entonces, ¿cómo? ¿No es el Espíritu de Cristo el mismo? Pero acá vemos que está el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Evidentemente es otra persona que tiene los mismos atributos que el Padre y el Hijo. Estos son todos los nombres divinos. Posee atributos divinos. Noten, eternidad, eso está en Hebreos 9:14. Habla de la omnisciencia, ¿sí? Está presente en todas partes. Eso está en Isaías 40, 13 y 14, 1 Corintios 2, 10 y 11. Omnipresencia, está presente en todos lados. Esto está en Salmos 139, 7. Y la omnipotencia, es decir, tiene toda la potencia, todo el poder. Está en Zacarías 4, 6 y Romanos 15, 19. Noten, tiene los mismos atributos que Dios el Padre y Dios el Hijo. Es claro esto, lo que está viendo. Repito, busquen los versículos ustedes. Realiza obras divinas, creación. Solamente mencionando en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice. Interesante eso. Regeneración habla. De la resurrección, en Romanos 8:11 dice esto. Insisto, pongan en pausa, lean ustedes los versículos y nos están mostrando que es otra persona, ¿sí? Ahora, es puesto en pie de igualdad ante las obras de la Trinidad, o mejor dicho, divinidad o deidad, ¿sí? Su nombre se menciona junto con los del Padre y el Hijo, y ahí tienen todos los versículos. Les voy a repetir Isaías 42, 1, 48, 12 al 16, Mateo 3, 16, y este desconocido,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten, se menciona los tres ahí. Perdón, Mateo 3:16, Mateo 28:19 es el versículo que le acabo de decir. Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 3:16 justamente está hablando cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y cuando estaba saliendo del agua dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre se escuchó del cielo. Y ahí vemos que están los tres, ¿sí? En Romanos, como dijimos, 28:19 nos está hablando justamente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Romanos 15:30, 1 Corintios 12:4-6, 2 Corintios 13:14, Tito 3:4-6, 1 de Pedro 1:2 y Judas 20 y 21. Ahí tienen todos los versículos que nos hablan de los tres, ¿sí? Son aproximadamente 10 versículos, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo es otro consolador y es muy importante esta palabra que vamos a analizar ahora, que se encuentra justamente en Juan 14:16. Esa palabra otros es alos, ¿sí? En griego. Alos significa otra de la misma clase y no es heteros, que significa otra de diferente clase. Y esto lo vamos a ver claramente a partir de ahora. Noten, en Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Y la palabra otro es alos. Y ahí están viendo ustedes, puse estas imágenes, dos lápices del mismo color, ¿sí? Cuando yo digo otro, alos, alos significa otro de la misma clase, otro del mismo color estoy diciendo. Pero la palabra heteros es diferente, de otra clase. Noten, ahí están viendo claramente, dame otro lápiz el mismo, de la misma clase, el mismo color. Y si yo digo, dame otro lápiz diferente, de otro color, entonces yo digo heteros. Y la palabra que se utiliza acá es, como dijimos, alos. Es decir, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Y acá el Señor Jesucristo está hablando que Él va a rogar al Padre y os dará otro igual clase. Entonces noten acá, es interesante, Cristo está orando al Padre y le está diciendo que va a enviar otro y de la misma clase. Es decir, otro Dios. Recuerden que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es interesante esto. En el Nuevo Testamento atribuye al Espíritu Santo palabras o actos que el Antiguo Testamento los atribuye, ¿sí? Y esto lo hemos visto en la primera clase justamente, donde vimos que en Salmo 95, 7-11, dice Jehová está hablando. Pero cuando vamos a Hebreos 3, 7-11, el que está hablando es el Espíritu Santo y se está citando el mismo texto. En Isaías 6, 8-10 pasa exactamente lo mismo. El que está hablando es Jehová y en Hechos 28, 25-27 el que está hablando es el Espíritu Santo y otra vez es la misma cita. Y en Jeremías 31, 34 se está nombrando Jehová y en Hebreos, justamente Pablo está citando justamente el mismo y dice que habla el Espíritu Santo. Acá vemos claramente, esto lo estamos repitiendo, ya lo hemos visto en otra clase, vemos el que habla es el Espíritu Santo. Puede hablar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este caso preciso. En el Nuevo Testamento usa los nombres de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como intercambiables. No te vemos que Dios es igual al Espíritu Santo y tiene los textos bíblicos que pueden buscar. Cristo es igual al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo es igual al Espíritu Santo, como vimos recién. Esto es interesante, ¿no? Y vamos a la última opción. Noten que la clase es corta, no es muy larga, pero es interesante analizar esto. Dice el aliento viento, que es Rúa Neumah, significa tanto aliento como viento, como vimos. Y los pasajes donde aparece justamente ahí en Génesis 2:7, Job 32:8, 33:4 de Job, Ezequiel 37:7-10, Juan 3:8, 20:22 y Hechos 2:2. Vemos acá, y justamente se habla
del viento, ¿sí? El Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra, como vimos. Lecciones que enseña. Es esencial para la vida. No podemos vivir sin aire ni sin el aliento de vida. Así como Dios nos dio el aliento de vida en la creación, así es necesario el Espíritu Santo para la vida espiritual. Note, nosotros necesitamos respirar, pero necesitamos del Espíritu Santo para que nos dé vida espiritual. ¿Sí? Es invisible, no se lo ve, obra en forma misteriosa, aunque podamos ver sus efectos, sus resultados. Si oramos nosotros por el Espíritu Santo para que una persona conozca el Evangelio, el Espíritu Santo obra y también puede transformar nuestro carácter, mejor dicho. No lo podemos controlar ni podemos entender su obra. El Espíritu Santo sopla de donde Él quiere, es libre, es soberano. No podemos anticipar ni regular sus acciones. Todo lo que podemos hacer es someternos a su poder. Someternos a su poder. Es poderoso e irresistible, justamente lo que estamos diciendo recién, pero el poder del viento se siente sobre todos, buenos y malos. Así es como el Espíritu Santo, pero su obra resulta en bendición para los que están preparados para recibirlo y en destrucción para los que no lo están. Es poderoso, irresistible, si el viento. Nosotros no vemos el viento, pero sentimos el viento, que hace cosas buenas y hace desastres, lo que está pasando actualmente en muchas partes del mundo. La clase punto D, limpia y purifica. El Espíritu Santo humilla el alma para elevarla. Noten, el Espíritu Santo nos tiene que humillar para elevarnos espiritualmente. Es interesante ahora el punto B, ríos de agua vida. Los pasajes donde aparece es en Isaías 44:3, Juan 7, 37 al 39 y Apocalipsis 22, 17. Si aparecen esos textos. Lecciones que nos enseñan. Y es importante esto. El agua es el único que apaga la sed. Está en Salmos 42, 1. Pero es verdad, lo único que nos apaga la sed, ¿qué es? El agua. El Espíritu Santo, por lo tanto, es el único que satisface la sed espiritual. La sed espiritual es cuando tengo, ¿será así? ¿No será así? Tengo dudas. Tengo que investigar y me produce sed. Y necesito el Espíritu Santo para que me apague justamente esa sed espiritual. El agua limpia. ¿Qué hacemos nosotros? Nos bañamos para limpiarnos. En Ezequiel 36:25 lo pueden buscar. Así también lo hace el Espíritu Santo. Nos limpia. El agua vivifica, reanima, da vida y crecimiento. Eso está en Isaías 44:3 y 4, Salmos 1:3. Así también lo hace el Espíritu Santo. Noten, el agua vivifica. Si la planta, y eso lo conocemos bien, se está secando porque no está lloviendo, no le echamos agua, y le regamos, ¿qué pasa con la planta? Vivifica, vuelve a tener vida, por así decirlo, y empieza a crecer, ¿sí? Así lo hace el Espíritu Santo. Los ríos generan poder incontenible. El Espíritu Santo es un poder irresistible, porque Él es el que nos ilumina, nos da entendimiento. Los ríos reciben agua para dar vida. El creyente recibe el Espíritu Santo para compartirlo con los demás. La calidad que recibimos depende de lo que sale de uno. Noten, todos recibimos el Espíritu Santo, somos agua, mejor dicho, somos ríos, pero ese río es el Espíritu Santo y lo que tenemos que hacer es compartir a los demás y eso se ve, los frutos se ven. Después también está el fuego, ¿sí? Los pasajes donde aparece es justamente Mateo 3:11, Hechos 2:3 y 4 y Apocalipsis 4:5, pero me quedo con Hechos 2, 3 y 4, justamente cuando descendió el Espíritu Santo con lengua de fuego, dice. Noten, ahí lo dice claramente. Y pudieron hablar en otros idiomas porque era necesario en ese momento, porque había muchos judíos que venían de otras naciones. Vamos a suponer el ejemplo de hoy. Los judíos hablaban arameo en ese momento, ¿sí? Pero vamos a poner ahora, ¿sí? Los israelitas hablan hebreo, arameo. Entonces, venían judíos que vivían en Italia, en España, en Alemania, en Inglaterra, que hablaban diferentes idiomas. Y el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos y ellos empezaron a predicar y todos se entendían en sus idiomas.
Es interesante esto. Pero ¿qué lecciones nos enseña esto? El fuego. El fuego simboliza la presencia protectora de Dios. Si van a Éxodo 3:2, justamente se le aparece como fuego a Moisés. Y era un fuego protector cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, mejor dicho, salió de Egipto. Durante la noche era un fuego que los cubría justamente del frío. El fuego revela la calidad y el contenido de algo. ¿Sí? Eso está en 1 Corintios 3:12. El Espíritu Santo nos muestra nuestros pecados. El fuego no podemos ver, necesitamos luz. Entonces, antiguamente se encendía algo para poder ver de noche, para poder contemplar justamente. Y nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que nos muestre nuestros pecados. El fuego ilumina lo que estamos viendo. El Espíritu Santo ilumina nuestra alma, que somos nosotros. Nos ilumina. Salmo 68:14 busquen. El fuego produce energía, ¿sí? El fuego produce energía espiritual para seguirnos, fundamenta, ahora entiendo esto, puede ser, y sigo analizando y nos va a dar más energía porque nos está iluminando. El fuego purifica, consume la escoria, es decir, la basura, y tienen todos los versículos que menciona. El fuego derrite, ablanda. Justamente el Espíritu Santo nos ablanda y subyuga nuestro corazón. Eso es lo que hace el trabajo del Espíritu Santo, ablanda nuestro corazón, que en realidad es nuestra mente, porque a veces podemos tener problemas para entender o estamos duros para entender. Pero si somos sinceros, el Espíritu Santo nos capacita y nos ablanda y subyuga nuestra mente, nuestro corazón. El fuego endurece el polo opuesto. Como la pieza de arcilla necesita ser sometida al fuego para transformarse en cerámica, así el Espíritu Santo nos transforma. Cuando nos ablanda y nos sometemos a Él, después nos endurece para mantener la verdad espiritual. También está el aceite, donde aparece justamente Mateo 25:1-13 y Zacarías 4:2-6. ¿Sí? Ahora, ¿qué lecciones nos enseñan? El aceite antiguamente se utilizaba para iluminar las lámparas. El aceite era el combustible y tenía una tela, ¿sí? Y esa tela se ponía en la punta y se lo prendía. Entonces iba absorbiendo justamente el aceite, el combustible. Pero no te ilumina, pero el aceite suaviza. Hasta el día de hoy pasa eso. Noten, el Espíritu Santo nos ilumina, nos suaviza cuando estamos endurecidos. El aceite es un símbolo de consagración. La Biblia tiene 202 referencias al ungimiento con aceite. Es decir, nosotros necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo, porque Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos ser ungidos por Él, por el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. También simboliza a la paloma. Pasaje donde aparece justamente es el bautismo de Jesús que acabamos de mencionar, y se repite exactamente todo esto. Dice, la lección que se enseña justamente que aparece como paloma. Simboliza la belleza del carácter del Espíritu Santo, porque trae paz, inocencia, sencillez, pureza, amabilidad, paciencia, mansedumbre y amor. Porque eso justamente son estos animales. Traen paz, tranquilidad, son amorosos. Simboliza la función del Espíritu Santo como mensajero. El Espíritu es el representante del Padre y del Hijo y nos trae mensajes de parte de ellos. Recuerden que se utiliza hasta el día de hoy, pero más antiguamente, las palomas se utilizaban para llevar mensajes a diferentes lugares. Y las palomas llevaban los mensajes. Y justamente el Espíritu Santo nos trae mensajes ¿de quién? De Dios. Porque Él nos capacita. También simboliza sellos y arras, que son garantías, la palabra arras. Los pasajes donde aparece justamente 2 Corintios 1:22, Efesios 1:13 y 14 y 4:30 de Efesios. Lecciones que nos enseñan el sello y las arras, las garantías. El sello es señal de propiedad, que pertenece a alguien. ¿Sí? El Espíritu Santo en la vida del creyente es la señal de que pertenece a Dios. Él nos sella y nos dice, ustedes ahora pertenecen a Dios. Las garantías, ¿sí? Las arras son la garantía de que la transacción será completa. Porque nos da la garantía el Espíritu Santo de que Dios completará la salvación a favor de sus hijos, es decir, a favor de nosotros.
Noten, el Espíritu Santo es la garantía, porque Él es el que nos habla continuamente. Y para ir terminando, otros símbolos son los ojos, ¿sí? Pero acá habla, los ojos, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice, está los 7 ojos, que significa, 7 significa plenitud, y ojos conciencia, es decir, la plenitud de la conciencia que el Espíritu Santo nos va a dar. Eso se está manifestando justamente, está viendo, mejor dicho, cuando el Espíritu Santo está enfrente al altar, que está el Padre y el Hijo, ¿sí? Que tiene la plenitud de conciencia. Y eso nos puede aplicar a nosotros. Y el colirio, Apocalipsis 3:18, es la Biblia. Y en este caso el Espíritu Santo nos ilumina para comprender la Biblia. Es interesante esto. Vuelvo a repetir. Los ojos, el Espíritu Santo es la plenitud de la conciencia, ¿sí? Que nos capacita, ¿sí? El colirio nos da, que es la Biblia, y nos ilumina para poder entenderlo. Ahora, para terminar esto, es interesante. Tenemos acá justamente el resumen, ¿sí? De todo lo que hemos visto. El primer punto que hemos visto es que la Biblia da poca información y quita su atención de él, del Espíritu Santo. Es poca la información, pero nos da lo necesario para poder entender. Sus nombres son Ruach, Neuma y Parácletos. Ruach está en hebreo y Neuma y Parácletos en griego, ¿sí? Y Ruach y Neuma significa viento, aliento, soplo, ¿sí? Parácletos es alguien que intercede. Tiene atributos de una persona, posee los atributos esenciales de la personalidad. Inteligencia y conocimiento tiene, sentimientos, emociones también tiene, actúa como una persona, puede ser tratada como una persona, tiene atributos divinos, tiene nombres divinos, posee atributos divinos, realiza obras divinas, es puesto en pie de igualdad con las otras personas, el Padre y el Hijo. En el Antiguo y Nuevo Testamento usan las mismas palabras, y en el Nuevo Testamento tiene el mismo nombre, ¿sí? Que Dios el Padre y Dios el Hijo. Y finalmente tenemos los símbolos, aliento, viento, ¿sí? Hemos visto ríos de agua, fuego, aceite, paloma, sello y arras, garantía, ojos y colirio, ¿sí? Ojos en la conciencia y colirio en la Biblia, pero Él nos ilumina nuestro conocimiento para poder entender la palabra de Dios. Vemos claramente que, como hemos visto, hay poca información, pero nos da la información suficiente para poder entender esto. Que el Señor Jesús les bendiga. Cualquier cosa, cualquier duda, siempre tienen que orar para que justamente el Espíritu Santo pueda guiarnos para poder comprender y saber que es una persona y es Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones, porque el Señor Jesucristo viene pronto.